Es una fotografía de mi mamá y mi papá en su boda. Cuando miro esta fotografía veo a un tipo al que todo el mundo quiere y coincide con todo lo que mi mamá me contó que era mi papá siendo joven. Era bastante carismático. Nadie que mirara esta fotografía diría que él es malo. Se lo ve muy feliz, se ve que ama a mi mamá. Pero eso no es lo que recuerdo de su matrimonio. Esto no fue mucho antes de que yo naciera y de que naciera mi hermano. Lo peor empezó, digamos, justo después de eso. Su vida parecía una aventura y eligió la equivocada. Vivíamos en Wyoming, pero todos mis abuelos vivían en Dakota del Norte, a varios estados de distancia. Y uno de los recuerdos principales de mi infancia son los viajes en auto desde Wyoming hasta Dakota del Norte. Cada unos meses íbamos a lo de la abuela. ¿A dónde vamos? Iremos a lo de la abuela un tiempo, ¿ok? Ya sabía que si íbamos a visitar a mis abuelos, nos quedaríamos un tiempo. Nunca íbamos por un día. ¿Me ayudan con las maletas? Vamos. Si organizara un viaje en auto de varias semanas para ver a mi familia, a 3 estados de distancia, lo organizaría con mucho tiempo. Pero muchas veces me parecía muy repentino. Nos decía, vamos a lo de la abuela. Bueno, vamos, suban al auto. ¿Y la escuela? Descuida. Hablaré con sus maestros. Y recién ahora noto que era muy raro que mi papá nunca fuera y que nunca estuviera con nosotros. ¿Y papá? Papá no vendrá. En ese momento no entendía por qué íbamos y veníamos tan seguido, por qué hacíamos esos viajes tan largos en auto, por qué hacíamos eso. Pero ahora que lo pienso, después de hablar con mi mamá, es que cuando mi mamá nos llevaba a la casa de sus papás, huía de mi papá. Era una forma de estar a salvo, aunque fuera un tiempo. No creo que se pueda entender bien eso a los 7, 8 años, pero ahora tiene más sentido para mí. Cuando mi papá empezó a estar más inestable y a ser más violento, mi mamá necesitaba escaparse e ir a la seguridad y confort de su familia, mis abuelos. Si mi abuela, y en especial mi abuelo, hubieran sabido lo que en serio ocurría, si lo hubieran sabido, no creo que nos hubieran dejado volver. Una vez fui al baño de mis papás, pero nunca tendría que haber ido. Y cuando entré, había un espejo sobre el lavabo. Y sobre el espejo había líneas de cocaína. En ese entonces no sabía qué era, pero sabía que era algo malo, una droga. Pero nunca te enseñan qué hacer si encuentras droga en el baño de tus papás, ¿no? Nadie te enseña eso. Los que se drogan van a la cárcel, es lo que siempre dicen. Y no quería que mis papás fueran a la cárcel, así que la arrojé al inodoro y jalé la cadena. ¡Daniel! ¿Qué haces aquí? Y mi mamá se enfadó como nunca la había visto. No puede ser. ¿Qué hiciste? No lo sé. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué mi mamá me gritaba? ¿Por qué lo hiciste? Mi mamá estaba furiosa, enojada y hasta violenta. Y me asusté de verdad. Nunca la vi así. ¡Vete a la cama! Dije que vayas, vete a dormir. Me pregunto, ¿cuántas cosas hizo mi mamá para estar a salvo y llevarse bien con mi papá?
A menudo acampábamos. En Wyoming hay muchísimos lugares hermosos para ir a acampar. No recuerdo dónde estábamos, pero recuerdo que acampamos y lo primero que se me viene es un sonido, una especie de estruendo fuerte. ¡Maldita sea! Y no sé qué pasó, pero algo hizo que mi papá enloqueciera. De pronto se convirtió en un tornado. Arrojaba las cosas, pateaba todo, rompía las cosas con la mano, golpeaba las cosas. Algo en él se encendió y de pronto tuvo un ataque de ira. ¡Diablos! Fue la primera vez que estuve en medio de un episodio en el que mi papá se volvió loco. Y algo que recuerdo todavía fue que tomó el hacha. Recuerdo cómo tomó el hacha, la inclinó y la lanzó a un árbol. Tengo grabada esa imagen de mirar el árbol, ver el hacha en el árbol y saber que fue mi papá. En ese momento me paralicé. Mi mamá, en esas instancias de tanta violencia, tenía que ordenar lo que hacía. Y no sé, 2, 3 horas después, él me dijo: «Hey, Daniel, ¿quieres ir a pescar? Vamos, amigo, vamos a pescar». En serio, era como Jekyll and Hyde, se convertía en otra persona de repente. Yo veía cómo mi papá tenía esos ataques de violencia y luego se convertía en una persona diferente, en un papá bueno, dulce y simpático. Pero era chico y no entendía qué ocurría. Pero lo que descubrí después fue aterrador. En esta fotografía estoy con mi hermano y mi papá jugando con bloques. Por más de que en esa época, por supuesto, adoraba a mi papá y era un ídolo para mí, empiezo a preguntarme cómo fue que su vida se salió de control. La primera vez que recuerdo que vi que mi papá hirió a alguien fue cuando mi perro Ilway se escapó. Mi papá se volvió loco. Ilway era el perro más dulce e inteligente. Él solo había aprendido cómo abrir la cerca. Se paraba, usaba la nariz para abrir la cerca, salía y se escapaba de la casa. Y de grande lo hacía más seguido. Y un día salió y se escapó. Daniel, ¿y el güey? No sé. La cerca está abierta. No. Y mi mamá entró en un estado, no de pánico, no sé si sería pánico, pero sí de miedo por lo que podía hacernos. Iré a buscarlo. Quédate aquí en caso de que vuelva. Mi papá lo encontró y recuerdo muy bien que mi papá tomó al perro del collar y lo arrojó al piso y lo golpeó. Golpeó al perro en la cara y recuerdo que oía el aullido del perro porque lo estaba golpeando y eso me quedó en la cabeza. Recuerdo que pensaba que no podía detenerlo y que no sabía si moriría. ¿Iba a matarlo porque se había escapado? Recuerdo que no tenía sentido. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? Mi papá se fue y el perro se puso de pie después de la golpiza. Todo estaba bien. Era muy común que después de esos ataques de ira, mi papá bebiera. Siempre recuerdo su vaso de vidrio, los hielos que le ponía, servía el whisky y luego bebía como si nada hubiera pasado.
Lo que sentía por mi papá cambió con el tiempo. Mientras que al principio veía a mi papá como un superhéroe, con el tiempo empecé a temerle a mi papá. Al tiempo adoptamos otro perro y su nombre era Tic. Y un día yo estaba corriendo y jugando con mis amigos del vecindario y fuimos a mi patio. Mamá, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Y no sé cómo Tic fue al patio y mordió a una de mis amigas. Ok. Déjame ver. Mi mamá estaba justo en la casa y ayudó a la vecina. La vendó, la contuvo y la ayudó. Y recuerdo que mi mamá puso cara de que algo iba a pasar por eso. Iba a ser más que el perro que había mordido a la vecina. Iba a ser mucho peor. Mi mamá se esforzó para que no quedara ningún rastro. Lo sé bien. Llamaré a tu mamá y le contaré qué pasó. Ella pagó todos los gastos médicos por la mordida y se aseguró de que todo estuviera bien con nuestra vecina. Pero recuerdo que mi mamá estaba preocupada. La veía preocupada como si ese no fuera el final. Y sin lugar a dudas, ese no fue el final. Eso terminó muy mal para todos. Vamos, cuidado. Aunque la vecina estaba bien, mi papá no lo estaba y se enfadó por lo que pasó. Mi papá obligó a mi mamá a dormir al perro delante de sus 2 hijos. Para nada necesario. Podría haber llevado al perro a un lugar seguro para él y para otros niños, pero no quiso cambiar de opinión. Don, no es necesario hacerlo. Estábamos parados ahí, llorando. Mi hermano y yo llorábamos y le rogábamos que no durmiera el perro. Fue su forma de castigarnos. Hágalo. Quiso que experimentáramos la consecuencia de la manera más horrible de todas. ¿Qué lleva a una persona a que le haga eso a sus hijos? Hasta ahora no lo entiendo. Con el tiempo, vi que había cosas que sabía que no estaban bien, pero que nunca había entendido. Cosas como ceniceros destrozados, ventanas rotas, huecos en la pared, mi mamá con una venda en la cara o un brazo tapado. Cuando eres pequeño, no entiendes bien lo que pasa, pero sabes que es raro. Mi mamá nunca me dijo, Daniel, este moretón me lo hizo tu papá, me golpeó, se enfadó conmigo, está mal. De hecho, se esforzaba mucho para asegurarse de que no viera eso. Pero fue empeorando. Los sonidos de angustia de mi mamá, sus gritos por miedo o por saber que mi papá estaba por hacer algo violento, como lanzar algo o romper algo, de a poco se convirtieron en una gran parte de mis noches. Un grito y un estruendo. En nuestra sala de estar había un ventanal muy grande y una mañana apareció roto y mi mamá lo estaba recogiendo. Pero me di cuenta de que también mi papá la había golpeado. Mamá, ¿qué pasó? En ese momento no sabía qué había pasado, pero cuando fui creciendo, no pude ignorar que era una parte de mi vida que no era normal como la de mis amigos. Sabía que mi papá era violento y sabía que ahora era violento con mi mamá. Prepárate para la escuela. Termino en 1 minuto. En ese momento de mi vida,
Cuando vi esos vidrios rotos, me di cuenta de que ya no podía negar que mi papá era peligroso. El miedo a mi papá, a su enojo y a su ira, empezó a desplazar los otros sentimientos por mi papá. Mi papá reparaba equipos hidráulicos que en general se usaban en campos petrolíferos. Así que viajaba seguido e iba a lugares muy exóticos y nos traía fotografías, souvenirs y todo tipo de recuerdos. Una vez me había vuelto de Siria y trajo un cuchillo ceremonial. Era un cuchillo que medía 30 centímetros. Tenía una funda muy bonita y cuando lo saqué tenía una decoración muy hermosa. Nunca había visto algo así en mi vida. Para mí los cuchillos se usaban para cazar o pescar o para cenar. Pero ese parecía la espada de una película y pensaba que estaba muy bueno. Un día estaba jugando con mi hermano. Miraba por toda la casa y pensaba, ¿qué podía hacer con eso? ¿Cómo podía probar lo bueno que estaba ese cuchillo? De todo lo que había, tomé una sartén. Yo jugaba con el cuchillo y mi hermano usaba de escudo la sartén. Y cuando veo el cuchillo en mi mano, el cuchillo tenía tajos y marcas por golpear la sartén. Y en ese momento entré en pánico. Fue la primera vez que sentí que había hecho algo por lo que iba a experimentar lo que mi mamá había experimentado. Sabía que debía esconderlo. Tomé el cuchillo, lo metí en la funda, lo guardé en el armario de armas y le puse algo encima para taparlo. Unos días después oí que mi papá gritó. ¿Daniel? Y lo supe al instante. Encontró el cuchillo. ¿Fuiste tú? Explícame qué demonios te ocurre. Tenía los ojos negros, ennegrecidos de tanto enojo. Y me gritaba con todas sus fuerzas. Gritaba. Basta. Insultaba. Ven aquí, ven. Estaba aterrado. Y él estaba fuera de control. Don, cálmate. Recuerdo que mi mamá le decía, no le pegues. Por favor, no, Don. Por favor, no, Don. Por favor, no lo hagas. Fue un accidente, no fue a propósito. Nunca en la vida mis papás me habían lastimado así. Después de tantos años aún recuerdo lo que me dolió. Nunca más me sentí a salvo solo con mi papá después de eso. Hasta hace un par de meses, en realidad, siempre creí que mi papá me había golpeado con el cinturón porque estaba muy enojado. Pero hace poco me enteré de que en realidad fue mi mamá. Cuando le pregunté a mi mamá por el incidente del cuchillo, me dijo, no fue él, fui yo. Le saqué el cinturón porque temía lo que pudiera hacer con el cinturón. Tenía miedo de que nos matara. Por eso pensó que sería más fácil si lo hacía ella, y lo hizo. No estoy enojado con mi mamá por eso. Al contrario, le agradezco porque no sé si mi papá me hubiera matado, pero no creo que hubiera parado. Ahora me es fácil perdonar a mi mamá por eso, porque me doy cuenta de que hizo lo que le pareció mejor en ese momento para protegerme. Los incidentes que causaban que perdiera la paciencia y que fuera más violento empezaron a ser menos predecibles, más extensos y difíciles de parar.
Pero mi mamá hacía lo posible para que no viviéramos las discusiones, las peleas, la violencia. Los primeros indicios de que algo iba a pasar eran los sonidos lejanos de los gritos de mi papá y los sonidos de mi mamá, que hacía lo posible para tranquilizarlo. Por favor, cálmate. No me digas que me calme. El sonido que hace una mano cuando atraviesa una pared de yeso es muy particular. Cálmate, despertarás a los niños. Sentía que algo misterioso pasaba detrás de esa puerta. ¿Por qué eres siempre así? El cerebro aprende a desconectarse y tú aprendes a bajar la cabeza. Sí, lo recuerdo. Recuerdo estar así con la cabeza para abajo. Cerraba los ojos y me ponía a dormir. ¿Cuándo aprenderás? ¡Detente! Ella nunca se fue. Se quedó. Y no entendía por qué. Después me enteré de que mi papá le había dicho, puedes irte. Puedes irte cuando quieras, pero te encontraré y te mataré. Así que tenía miedo de que lo hiciera, de que la encontrara y la matara. Hubo cosas que vi y oí, pero que bloqueé, porque fueron muy malas. Un ejemplo fue una de las ocasiones más peligrosas en la que mi hermano, mi mamá y yo podríamos haber muerto por mi papá. Hablé con mi hermano y le pregunté de qué se acordaba de todos esos años y me contó de una vez que mis papás habían peleado y que mi papá nos encerró a mi hermano, a mi mamá y a mí en un cuarto. Don, basta, ¿qué haces? Y mi papá ató el picaporte de la puerta y, al parecer, amenazó con incendiar la casa mientras estábamos encerrados. Don, no le hagas esto a los niños, por favor. Y lo desconcertante para mí es que estuve ahí y no me acuerdo de nada. Pero le creo a mi hermano. Él estaba seguro de que pasó y de que mi papá dijo que incendiaría la casa. Pero no lo hizo. Creo que ese día, el miedo de morir quemada con sus hijos en el cuarto alcanzó para mi papá. Creo que es lo que buscaba. Y ahora me pregunto qué otra maldad habrá hecho mi papá para bloquearla. No sé si mi papá en algún momento consideró matarnos. Pero me acuerdo de que una de las veces que viajamos de Wyoming a Dakota del Norte a la casa de mis abuelos, íbamos en el auto riéndonos, bromeando y disfrutando, cuando de repente, de la nada, se oyó el sonido como de un gong, un sonido metálico fuerte. Y el vehículo bajó y oímos un sonido rasposo. Lo que pasó fue que se salió la rueda de la furgoneta en plena autopista y salió rodando. Lo primero que hicimos fue salir de la furgoneta y mirar para averiguar qué había pasado. ¿Qué pasó? A la ligera, mi mamá dijo que mi papá recién había cambiado las ruedas, que él mismo había puesto las ruedas nuevas y mi papá era mecánico. Qué raro. Tu papá fue el que cambió las ruedas. Incluso a esa corta edad, sabía que mi papá era un mecánico muy talentoso. Reparaba máquinas complejas y de millones de dólares. La idea de que mi papá cambiara las ruedas y de que se equivocara, incluso a esa corta edad, me intranquilizaba. Para mí algo estaba mal y después mi mamá dijo que tal vez no había sido un accidente. Me acuerdo muy bien de esa sensación de pánico,
¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo pasar? No podía ser. Sentía que había sido más que un accidente. En el mejor de los casos estaba tan ebrio que fue descuidado. Y en el peor de los casos estaba tan enojado que quiso matarnos. Es hasta el día de hoy que mi mamá en silencio se pregunta si fue un accidente, porque yo me lo pregunto. Yo dudo. A mi papá cada vez le costaba más y más y más parar, calmarse, dejar de romper todo, gritar, patear, exaltarse. En uno de los episodios más violentos con mi mamá, le dejó 2 ojos negros y dejó la casa hecha un desastre. Mi papá había empujado con mucha violencia a mi hermano y mi mamá empezó a sentir que en realidad ella no estaba tan en peligro como nosotros. Después de eso, me alejó de mi hermano. Él estaba con mi mamá en un cuarto y yo con mi papá en otro. Él estaba triste y me dijo que mi mamá y él iban a separarse. No es culpa tuya, ¿ok? Creo que esa noche mi papá supo que su matrimonio terminaría. Creo que mi papá supo que ya no podría seguir así. Y de repente se oyó el sonido de los golpes de alguien en la puerta. Muchos golpes en la puerta. Es la policía. Ábranos. Mi mamá o alguien más llamó a la policía. Algo nuevo para mí. La policía nunca, al menos yo nunca vi, pero nunca había intervenido. Abrieron la puerta, entraron y tiraron al suelo a mi papá delante de mí. Pero él no se dejó tan fácil y se resistió. Sentí pena por él, por su arresto, pero a la vez en esa etapa de mi vida le tenía miedo a veces. Era difícil para mí, porque igual quería a mi papá y sabía que me quería. Pero de a poco me di cuenta de que la ira de mi papá era más fuerte que el amor que me tenía. Lo tiraron al suelo delante de mí y se lo llevaron. Y cuando me miró, pude notar que estaba demasiado enojado. Estaba igual de enojado que en muchas otras oportunidades, pero la diferencia era que estaba esposado y que no podía hacer nada. Al menos en ese momento, sentí que me habían rescatado y me sentí a salvo porque la policía se lo había llevado de la casa y tal vez así dejaría de maltratarnos para no ir a la cárcel. Por suerte entonces fue cuando mi mamá entendió que se podía ir y se fue. Así que se divorciaron y nos mudamos de nuestra casa. Luego de que nos mudamos, empecé a ver a mi papá menos que antes. Crecí y muy pronto vi que lo que le había hecho a mi mamá no solo seguía, sino que era mucho peor. Mi papá tenía una novia nueva y recuerdo que lo vi empujarla, tironearla y golpearla. ¡Vamos, dímelo! ¿Tú qué sabes? ¿En serio? ¿En serio? La violencia y la ira de mi papá contra mi mamá y nuestra familia había sido un secreto de nuestra familia, pero ahora ocurría fuera de la familia. Todas las mujeres con las que estuvo, cada una de ellas, vivió algún tipo de experiencia terrible y violenta con él. A esa altura era muy claro para mí que esa violencia explosiva era imparable. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?
Enseguida reconocí su cara. Es una fotografía de Jennifer Randall. Cuando cierro los ojos y pienso en la primera vez que vi a Jennifer, se me viene una imagen muy parecida a esta. Era muy buena. Ojalá no hubiera conocido a mi papá. Cuando vi a Jennifer por primera vez, agradecí mucho su presencia porque hasta ahí mi papá había sido un desastre durante 20 años. Así que agradecí que mi papá estuviera con alguien que lo quería. Una de las últimas veces que vi a Jennifer con mi papá fue en un bar y nos divertimos mucho esa vez. Pero no tenía la menor idea de lo mal que terminaría todo. ¿Emergencias en que lo ayudo? ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Hola, ¿en qué dirección está? No puedo escaparme de él. Me llamaron y era mi abuela. Y mi abuela me dijo más o menos esto. Arrestaron a tu papá. Está en la cárcel. Asesinó a su novia. No sé a dónde me está llevando. Bueno, ¿está en un auto? Sí. Bueno, ¿y no sabe dónde está? No. ¿Quién conduce? Don Roll. R-O-L-L. Así que entré en la computadora para leer en detalle lo que hizo y me enteré de que estaban en el bar. Se peleó con la novia, tomó a Jennifer y la metió en su auto, en su camioneta. Señora, suéltame. Suéltame, Don. Por favor, suéltame. Por favor. Él los condujo al campo y después la golpeó con una brutalidad tal que llegó al punto de hacerle un daño interno terrible, muy terrible. ¿Qué me haces? Por favor, me estás lastimando mucho. ¿Por qué? Se oye que estaba aterrada y creo que lo estaba. Es muy duro oír las últimas palabras de una persona. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? No había visto esta fotografía, pero ya sé qué es. Es una fotografía de la camioneta de mi papá en una zanja, en Wyoming. Es el día después de matar a Jennifer. Leí todos los artículos que hay sobre su juicio y lo que hizo, pero me cuesta ver el lugar en el que hizo esa atrocidad. Mi papá secuestró a Jennifer del bar y luego condujo hacia el campo. Veo esta fotografía e imagino que ahí es donde la asesinó mi papá y es muy injusto. Estoy enojado con él. No puedo imaginar por qué hizo eso. El fiscal de su caso insistió mucho para que le dieran la pena de muerte. Pero antes de que mi papá cometiera ese crimen, yo ya tenía una postura muy fuerte en contra de la pena de muerte, así que había un gran desacuerdo entre mis creencias personales y la atrocidad que hizo mi papá.
Pero una vez que tomé la decisión, fue muy claro para mí. Le rogaría a un jurado para que no lo mataran. Y mientras estaba tratando de salvarle la vida, no fue capaz de mirarme. Me dirigí al jurado. Respiré profundo. Y le conté la razón de por qué no tenían que matar a mi papá. Y recuerdo que les pedí a todos que, por favor, detuviéramos el ciclo de violencia. Y miré a una jurado. Esa jurado me estaba mirando. Y sabía que no iba a dejar que mataran a mi papá. Pero en la última fase de sentencia le dieron la oportunidad de hablarle al jurado y eligió herirme en ese momento. Se dirigió al jurado directo y por primera vez él reconoció lo que había hecho. Aceptó y admitió que mató a Jennifer y le dijo al jurado que le dieran la pena de muerte. Le rogué en mi interior y que genéticamente pueda pasárselo a mis hijos. Hace bastante que no hablo con mi papá, pero hace menos de un año me escribió un correo desde la cárcel para preguntarme cómo estaba y pedirme si podía escribirle una carta. Estoy seguro de que volveré a hablar con él en el futuro, pero no será la persona que me lo ordene. Y tal vez un día vaya a visitarlo, pero no ahora. Ya no tiene el poder que tenía sobre mi familia y sobre mi futuro. Doblado al español en BSI Ibiza.